Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida a la tribuna Andalucía del Forum Europa, que organizamos con la colaboración de Cajasol Banca Cívica. Hoy inauguramos el curso de esta tribuna y también es el primer acto de Nueva Economía Forum en las diferentes tribunas, 8, que desarrollamos en el conjunto del Estado. Tenemos el especial honor de que haya aceptado inaugurar el curso el presidente de la Junta de Andalucía y que haya también aceptado presentarle el candidato socialista a la presidencia del Gobierno en las próximas elecciones del 20 de noviembre, don Alfredo Pérez Rubalcaba. La tribuna es suya. Bueno, buenos días a todos y a todas. Cuando esta mañana me hacía algunas notas para la presentación de Pepe Griñán, me acordaba de algo, de una anécdota que algunos de ustedes me habrán oído contar en distintas ocasiones, que cuenta Pepe Bono, que es un gran contador de anécdotas, que le pasó en un meeting, en un acto, en un pueblo cuyo nombre no desvelaré, en el que él intervenía al final, era el presidente de la comunidad, y entonces el que intervenía antes, que era un compañero del partido, se puso nervioso a la hora de presentarle y empezó a titubear, a decir, ¿y cómo sería yo capaz de presentar a quien me va a suceder en el uso de la palabra? ¿Y qué podría decir yo de aquel que tiene que subir ahora al estrado? ¿Y cómo me voy a atrever yo a presentar a alguien que es impresentable? Bueno, pues siempre que me toca presentar a alguien impresentable o que me presentan a mí, porque lo he vivido esta anécdota casi hasta el final en muchas ocasiones, me acuerdo de este asunto de Pepe Bono. Presentar a alguien como Pepe Griñán en Sevilla es una tarea muy difícil. Por tanto, lo que voy a hacer es hacer de telonero, es decir, aquellos que antes del concierto del grupo principal pues abren un poquitito el apetito. Y para ello voy a recordar que he hecho ya este papel de telonero con Pepe Griñán y empecé diciendo algo que es lo más importante de lo que tengo que decir de Pepe Griñán, y es que es mi amigo. Eso es lo más importante. Es mi amigo, no le veo todo lo que quiero, hablo mucho con él por teléfono. Ninguno de los dos somos muy amantes del teléfono móvil, pero lo hacemos a menudo y eso me permite mantener una amistad que tengo desde hace mucho tiempo, cuando estuvimos juntos en un gobierno difícil. Ya saben ustedes que no hay amistades más sólidas que aquellas que se forjan en los momentos duros. Por eso sé de él que si algo le caracteriza es que es un hombre tranquilo. Un hombre tranquilo. Hay gente que es tranquila por apática. Hay gente que es tranquila porque tiene experiencia, porque sabe hacer las cosas. También porque tiene lo que llamaba antes la gente buena educación, y sabe perfectamente que mandar no es chillar y que el liderazgo no se construye sobre gritos, sino sobre razonamientos. Pepe es tranquilo, tiene experiencia, tiene conocimiento y es tranquilo, lo cual es muy importante, sin bloquearse, porque hay otro tipo de tranquilos que son aquellos que simplemente no dicen nada cuando hay un momento duro, difícil, se quedan estupefactos. Pepe no. Es un hombre tranquilo que aporta, incluso sabe relajar el tema cuando hay mucha tensión, y es capaz de cantar ópera, lo cual se agradece mucho. Y hace una cosa que nunca le he dicho en privado, pero que voy a aprovechar esta cosa para hacer una confesión pública: recita de vez en cuando alineaciones del Atlético de Madrid. Bueno, el que sea del Atleti ya dice bastante de la capacidad de superación de Pepe Griñán, ¿no? Recita cosas de alineaciones del Atlético. Él cree que yo no me he dado cuenta nunca, pero siempre recita cuando yo estoy la misma, que es la de un Atleti, el único que ganó 5-0 2 veces al Real Madrid, ¿no? Y efectivamente, es una persona tranquila, lo cual en los momentos que vivimos en la vida política, alguien tranquilo, que esa tranquilidad la tiene a fuer de experiencia y de conocimiento, me parece que es enormemente importante. Pepe sabe de casi todo, sabe de deportes, sabe de arte,
sabe de música, sabe muchísimo de cine, pero sobre todo sabe de trabajo, de derecho del trabajo, de derecho, de economía, de educación, sabe de casi todo. Y lo más importante de Pepe es que ese saber suyo, que viene de muy antiguo, porque fue número 1 en unas oposiciones muy duras, la de inspección de trabajo, ese saber suyo lo ha puesto siempre al servicio de los demás. Es una persona que tiene vocación política, siempre ha estado al servicio de los demás. Y ahora que esta mañana también me acordaba de un ejemplo, de algo que contaba, que leí en la prensa, que no te he preguntado nunca, es que la madre de Pepe Griñán un día, muy enfadada por no sé qué acusaciones que le hacían a su hijo y en conjunto al Partido Socialista, estuvo a punto de escribir una carta refiriéndose a algo de la conferencia episcopal o algo así. En fin, no sé si era la conferencia episcopal o es que tengo un lapsus freudiano, ¿no? El hecho es que es verdad que me acordaba de que mi padre, el hombre, en los años 80, 90, llevaba una nómina mía en el bolsillo de la chaqueta y le enseñaba a sus compañeros de profesión siempre, miren, ¿no? Los políticos ganan poco, nunca convenció a ninguno, ¿no? Pero, y pensaba, ahora que nuestros padres ya no están para defendernos y que los políticos estamos tan denostados, pues quizás sea bueno que con humildad, reconociendo que las cosas también las hacemos mal, digamos algo bueno de nosotros. Así que un minuto más para defender la vocación política, la de Pepe Griñán, la del servidor público, la del hombre que ha dedicado una buena parte de su vida a la política y lo ha hecho desde sus valores, con honestidad, poniendo lo mejor de su saber y entender al servicio de los demás, que eso es la política y eso es la vocación política y eso es ser un servidor público. Y eso es lo que ha sido Pepe Griñán y lo que me une a él, porque es lo mismo que he sido yo durante toda mi vida. Y es verdad que yo soy químico y vengo del mundo de las ciencias. Claro, los químicos en los laboratorios tenemos la ventaja de que podemos reproducir tantas veces como queramos una experiencia hasta encontrar exactamente las mejores condiciones para realizarla. Ese método, el método experimental, nos separa completamente de la política, en donde tú no tienes N veces para hacer algo hasta que encuentras la mejor fórmula. La haces y luego muchas veces, porque a veces te equivocas, a veces no sale como tú quieras, piensas aquello de qué hubiera pasado si lo hubiera hecho de otra forma y cuánto daría por tener otra oportunidad para rectificar aquello, corregir aquello. Esto pasa en la política y en la vida en general. Pero, en fin, por poner dos profesiones que han ocupado mi vida, se discute mucho de qué hubiera pasado si, por ejemplo, Andalucía ha cambiado muchísimo, extraordinariamente. Creo que eso es un paradigma de la historia de España, lo que era, lo que es, en fin, sobre esto en este foro me voy a ahorrar entrar porque es conocido y Pepe Griñán ha colaborado mucho desde su saber y entender a ese cambio. Y entonces uno esta mañana pensaba, ¿y qué hubiera pasado si en Andalucía hubieran gobernado otros durante estos años? Es difícil de predecir, en todo caso es una predicción que siempre algunos de ustedes pensarían que es interesada, pero es verdad que esto del Estado autonómico te permite hacer una aproximación comparativa que probablemente si no lo hubiera sería mucho más arriesgada. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, pues ustedes pueden mirar hacia el norte, hacia el noreste, y se pueden comparar perfectamente y pueden ver lo que ha pasado, lo que está pasando. ¿Qué hubiera pasado si, o qué pasaría si? Esto ya es todavía más difícil, porque al futuro le añades todas las incógnitas de la decisión política, pero ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si cambiaran las cosas aquí? Que pueden pasar si los ciudadanos lo deciden, naturalmente. Bueno, pues quizá los andaluces tengan una suerte, y es que cuando lo tengan que hacer van a poder comparar cabalmente, por ejemplo, con lo que pasa en el norte. Y ya termino, hablando de lo que más nos gusta a Pepe y a mí, que es la educación. Hoy leía en la prensa aquí andaluza, esta mañana temprano leía que la Junta de Andalucía ha decidido una cosa que me parece que es una decisión de calado, de futuro, de esas que marcan. Ha decidido que no va a reducir el número de profesores. He oído una frase afortunadísima del consejero de Educación que ha dicho, mire usted, a mí lo que me interesa es recortar el abandono escolar y no recortar profesores. Y pensaba, ¿qué pasaría si aquí las cosas cambiaran? Bueno, pues sugiero a los andaluces que miren al norte y vean lo que está pasando cerca de aquí con este asunto de la educación, que no lo olviden, es el futuro, es la clave del futuro. Es verdad que invertir en educación es invertir en futuro. Esto sí que es un axioma que nadie puede negar, es exactamente así.
Y cuando uno quita profesores de las aulas, créanme, está restando futuro a los niños que están en las aulas y, por tanto, a la sociedad a la que van a pertenecer un día como adultos esos niños. Esa es la decisión. Y, por tanto, yo me siento muy cerca de Pepe Griñán cuando habla de la educación y muy cerca del futuro que él quiere para Andalucía. Hay una película que se llama El hombre tranquilo, de John Wayne, que Pepe seguro que se conoce de memoria mucho mejor que yo. Ahí aparece una persona que es el casamentero que está en la película y que en un momento determinado dice de John Wayne, fascinado por sus genialidades, dice, es un hombre homérico, es un hombre... Yo creo que Andalucía, como toda España, necesita gente fuerte para los próximos 4 años. Mi confianza en él es plena y confío que los andaluces también la tengan. Pepe, como dijo el presentador, es todo tuyo. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, Alfredo. Llegó hasta el Papa. No es que fuera a escribir al obispo, llegó hasta el Papa, mi madre, digo, en la protesta, ¿no? Y además escribió. Alfredo y yo nos conocemos, lo ha dicho él, hace muchísimos años, sobre todo años muy intensos. Hemos vivido muchas cosas juntos y casi siempre, por no decir siempre, coincidiendo en los planteamientos y en el análisis. Ahora me ha presentado él a mí, esta tarde le presento yo a él, ponen meeting de Alfredo Pérez Rubalcaba, eso es contradictorio. Alfredo normalmente no da mítines. Alfredo lo que hace es explicar las cosas y explicarlas muy bien. Es verdad que es un hombre muy pegado a la reflexión, al análisis, que no chilla ni grita y explica muy bien las cosas. Y has dicho que ha cambiado mucho Andalucía. Yo quiero decirte, Alfredo, que aquí están muchos de los responsables de ese cambio. Porque aquí hay periodistas, aquí hay empresarios, hay sindicalistas, hay también políticos, es decir, ese es el cambio que ha hecho toda la sociedad andaluza. Y si me lo permites, sobre todo esas empresas que en un momento determinado apostaron por la innovación, por hacer cosas nuevas o hacer las cosas viejas de manera distinta. Y yo creo que eso es lo que ha hecho que esta tierra tenga ahora mismo todas las posibilidades en sus propias manos. Es decir, la crisis, todos sabemos que es una crisis financiera, que hay un problema de circulación de dinero, pero tenemos una Andalucía y un país capitalizado dispuesto a coger el timón y dispuesto a seguir creciendo en el momento en que se resuelvan los problemas fundamentales, porque, como dicen los economistas, los fundamentos son los fundamentales. No sé lo que significa esto. Lo que sí les digo es que en infraestructuras, en equipamientos, en inversión, en innovación, en espíritu emprendedor, aquí hemos crecido enormemente. En estos últimos años, muchos han vuelto a leer a Carlos Marx, y no lo han hecho con afán de cambiar el sistema, sino con la intención de entender mejor lo que está pasando, porque todos ustedes saben que Carlos Marx fue sobre todo un analista del capitalismo. Y con ello quiero decir que esta es una crisis del sistema capitalista. No es una crisis de las que hemos conocido hasta ahora, sino que es una crisis que afecta a la entraña misma del sistema capitalismo, que es el capital. Afecta al factor, al elemento fundacional que dio vida a este modo de producción y, por lo tanto, es una crisis del sistema. Y como es una crisis del sistema, cuando salgamos de la crisis, ya les aseguro yo que nada va a volver a ser como antes. Que incluso cuando vemos los datos de la realidad, nos damos cuenta de que incluso la incidencia de la crisis en el mundo está siendo distinta a lo que fue en otras ocasiones. Aquí ahora mismo Estados Unidos, la zona del euro, Alemania y Japón no marchan, o marchan mal, o no crecen suficientemente. Y, sin embargo, esos países que se llamaban emergentes, que ya han emergido una barbaridad, esos países crecen, algunos como China, cerca del 10%. Por lo tanto, ya no pasa lo que ocurría anteriormente. Antiguamente, si los motores de la economía mundial se gripaban,
se gripaba todo el crecimiento del mundo. Ahora ya no. Ya si contemplamos el planeta vemos que hay áreas distintas y que lo que entendíamos que era el núcleo central está dejando de serlo. Ya no es exactamente lo mismo el gobierno de la economía mundial de lo que era antes y, desde luego, después de esta crisis, también va a ser distinto. Creo que fue, o que ha sido Óscar Fanjul, un gran economista, por cierto, el que nos ha escrito que esta crisis ha puesto de manifiesto que el mundo occidental, el mundo más desarrollado, era más frágil y vulnerable de lo que creíamos y más pobre de lo que pensábamos. Y es verdad, hemos vivido de prestado. El mundo más desarrollado ha vivido debiéndolo todo. Crecía mucho, pero un porcentaje enorme del crecimiento se debía a dinero que tenía que tomar prestado y que no procedía del ahorro de esos países. El mayor financiador del mundo era China. Por lo tanto, estamos viendo que cuando se produce una crisis como esta que ha afectado al capital, todo el motor de la economía más desarrollada se ha quedado gripado. Y es verdad que ahora, en estos momentos, aquí, hoy, en Andalucía, el día 8 de septiembre, de lo que hablamos es del endeudamiento público. De lo que se habla es del déficit público. De lo que se habla es de que el sector público debe mucho. Pero no olvidemos el origen. El origen de esta crisis no es ese. El origen de esta crisis es el endeudamiento del sector privado. Es el endeudamiento, en general, de la economía. Y eso es lo que provocó que la crisis tuviera el encontronazo que ha tenido. ¿Que hay déficit público ahora mismo? ¿Que hay endeudamiento público? Sí. Pero no es la causa de la crisis, es la consecuencia de la crisis. Hace, no sé, 2 años debió ser, inauguré este mismo foro, y no mucho antes de eso, yo creo que al mismo tiempo casi, por esas fechas, se había reunido el G20 en Londres. Y en aquella ocasión, fíjense que no hace tanto tiempo, estamos hablando de hace prácticamente 2 años, el recetario del G20, miren ustedes la hemeroteca, era luchar contra el proteccionismo, regular las entidades financieras de inversión, apoyar los planes de rescate a la banca, acabar con los paraísos fiscales, mantener y asegurar el crecimiento económico con una política fiscal no restrictiva y garantizar la independencia de las agencias de rating. Bueno, esto es lo que decía el G20 en octubre, me parece, por ahí, más o menos, hace 2 años. Repasen los acontecimientos y verán qué ha ocurrido de ese recetario y qué no ha ocurrido. Porque es verdad que el proteccionismo no llegó, que tampoco llegó la regulación de las entidades financieras, ni la independencia de las agencias de rating. Los planes de rescate de la banca se han ido produciendo, como ustedes han visto, y desde luego sí se produjo un crecimiento de la demanda a través, un impulso a la demanda a través del déficit, que es lo que se va a llamar una política fiscal expansiva. Y es que en aquel entonces, y no hace tanto, y no hablo de Zapatero, hablo de los líderes más importantes del mundo, del G20, en aquel entonces se tenía el convencimiento, por todo el mundo, incluso premios Nobel, de que el gasto público tendría un efecto expansivo sobre la demanda agregada, consumo e inversión, y serviría de motor de arranque de la economía, generando, decían, una espiral ascendente de gastos y de renta. Esto era lo ortodoxo, esta era la versión oficial en aquel momento. Por lo tanto, en aquel momento también, el gasto público era fundamental para estimular la demanda por la vía clásica, inversión pública, y por la vía menos clásica, servía también para salvar bancos y para salvar empresas que fabricaban automóviles. Esta era la historia de aquel momento, lo que se decía y lo que se hacía. Pasaron los años, 2 años, no mucho, y ahora es verdad que hay un problema de gasto público, sin duda. Pero la historia, para traernos hasta aquí, ha sido la que acabo de citar. Y cuando
se vive el problema del gasto público y del déficit público como se está viviendo, tengo que decir que unos lo vivimos con una cierta angustia, porque es verdad que puede perjudicar a toda la economía, y otros, lo diré también, lo viven con cierto regocijo, porque ven que esta crisis del gasto público les pone en bandeja su escala de prioridades, entre las que figuran claramente llevar al mercado privado muchas prestaciones públicas. Por lo tanto, digamos, hay una crisis de gasto público, se ha producido no porque haya gobiernos que han sido manirrotos o han querido hacer las cosas de una manera heterodoxa, sino porque esa era la ortodoxia oficial. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que cuando se plantearon estas demandas, estas políticas de demanda, este keynesianismo nuevo, todos pensaban que eso iba a suceder, como en otras ocasiones, iba a repercutir en un mejoramiento de la economía privada. Pero no contaban con un dato muy importante, y es que esta crisis es una crisis de financiación del sector privado. Y claro, por mucho que estimularas la demanda a través del sector público, si las empresas no tenían financiación, esto no podía funcionar. Y como las empresas no tenían financiación, pues lo que pasó es que siguieron utilizando los balances y recortando, cuando no suprimiendo, inversiones, las empresas. Digo, pero no por nada, sino porque no tenían ese oxígeno que debe tener una empresa, que es la financiación ordinaria. Por lo tanto, se produjo un exceso de gasto o un gasto público importante para estimular la demanda y no se produjo el efecto pretendido, porque las empresas no podían seguir manteniendo el tono normal de actividad porque no tenían el dinero necesario para hacerlo. ¿Y eso en qué se tradujo? Pues se tradujo en el déficit, se tradujo en más gasto público y se tradujo en menos ingresos también del sector público y, por lo tanto, mayor déficit, mayor necesidad de financiación y mayor vulnerabilidad de la economía. A partir de ahí, pues sí, evidentemente, era importante volver a la estabilidad. Y nadie lo ha discutido, hay que volver a la estabilidad. Quiero decir, todos nos salimos, todos, del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que, como todo el mundo sabe, permite hasta un 3% del PIB de déficit y hasta un 60% del PIB también de endeudamiento. Pero todos nos salimos de ahí. Y al salirnos de ahí, bueno, dijimos, esto no está respondiendo a lo que pretendíamos, vamos a hacer lo que se llama la consolidación, es decir, vamos a ver, en un plazo determinado, vamos a llegar al Pacto de Estabilidad y Crecimiento. No se crean ustedes que esa decisión, y lo que estamos viendo ahora mismo, es pacífica, porque no todo el mundo piensa que el plazo que nos hemos dado para llegar a la estabilidad es el más adecuado. Han visto ustedes al presidente Obama esta misma semana estimular nuevamente la economía a través del gasto público. Y habrán visto también cómo la directora gerente del Fondo Monetario Internacional decía recientemente, y les leo porque lo tengo la cita textual, el debate de la deuda está en su momento clave en las economías avanzadas que requieren de decisiones cuidadosas para, por un lado, reducir el déficit y, por otro, preservar el crecimiento. La política fiscal tiene que encontrar un punto de equilibrio entre el peligro de perder credibilidad y el riesgo de socavar la recuperación. Hombre, nadie puede discutir lo que en este caso, en otros sí, pero en este caso dice la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Pero mientras dice eso, los mercados siguen especulando en el mercado de deuda pública. Por lo tanto, la teoría es esa, la práctica es que los mercados de deuda pública obligan a tomar decisiones acuciantes. Y en esta tesitura decimos y pedimos, para frenar a los mercados financieros, bueno, lo que tenemos que hacer es actuar como Europa, que el Banco Central Europeo actúe, de hecho ha actuado, y que la Unión Monetaria tenga una política económica compartida para que la especulación de los mercados financieros sobre los mercados de deuda pues afloje y no ponga en riesgo la propia supervivencia del euro. Y es verdad, no tengo nada que objetar a eso, soy partidario de eso, pero
aquí quiero meter un inciso, para que Europa pueda hacer eso, para que pueda haber una política económica común, que tiene que haberla, es necesario también que los que compartimos esa política económica cumplamos nuestros compromisos. O dicho de otra manera, el Banco Central Europeo, Europa en conjunto, tiene que tomar decisiones para frenar a los mercados financieros, pero los Estados miembros tenemos un compromiso que tenemos que cumplir. Y ese compromiso se llama Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pero no desde ahora, desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, eso tenemos que cumplirlo. Estamos haciendo un debate falso. Estamos haciendo un debate falso sobre la estabilidad, sobre el déficit. O, si quieren ustedes, lo que es peor, estamos haciendo un debate en los extremos. Que si endeudamiento ilimitado, que si déficit cero. Yo celebro la intervención, lo digo sinceramente, celebro la intervención de Alfredo Pérez Rubalcaba en este debate, porque fue el que puso en razón el debate. Es que no podemos seguir luchando con fundamentalismos. Estamos obligados al Pacto de Estabilidad y Crecimiento. No estamos obligados al déficit cero, ni podemos pedir al Banco Central Europeo de ninguna manera, ni le podemos pedir al Banco Central Europeo que intervenga si nosotros no cumplimos el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Y, por lo tanto, de alguna forma, todos tenemos que asumir ese compromiso, porque de otra manera los que compartimos moneda vamos a ver una asimetría y nos quejamos de Alemania, a veces con razón, pero dirá Alemania, oiga, si cumplimos, tenemos que cumplir todos. No podemos financiar un país a otro país que no cumple los pactos a los que se ha comprometido. Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Claro, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento ahora casi como que si eso fuera nuevo, ¿no? La reforma constitucional nos ha puesto en la tesitura de la estabilidad como si fuera una novedad. Y llevamos muchos años comprometidos con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y llevamos muchos años comprometidos con la estabilidad. ¿Cuál es el problema? Que hemos debatido sobre la estabilidad de una manera, como he dicho antes, maniquea, peleándose entre los extremistas de un lado y los extremistas de otro lado. Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Y Crecimiento. Si no me equivoco, 97, año 97. Y el mayor patrocinador de esa fórmula se llamó Lionel Jospin, a la sazón presidente de la República Francesa. Claro, ¿qué es lo que se pretendía con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento? Es decir, nosotros no podemos financiar el gasto corriente con endeudamiento, pero podemos endeudarnos para avanzar en la inversión, en las infraestructuras, en los equipamientos, porque es precisamente lo que hace también un buen padre de familia. Ninguna familia, salvo aquellos que son multimillonarios, se pueden comprar casas al contado. Se las compran a plazos. Y eso es la regla de comportamiento. Y además dicen, la economía funciona con ciclos, allí, en aquellos momentos en que estamos creciendo, ahorremos, y cuando estemos decreciendo, gastemos un poquito más, porque para eso hemos ahorrado en los momentos de crecimiento. Y ahí convinimos todos 3%, 60%, como he dicho hace un momento. Eso es el compromiso. Y no nos llamemos andana ahora. La reforma de la Constitución es simplemente el reconocimiento de algo que es un compromiso de Estado que tiene España por pertenecer a la Unión Económica y Monetaria. Hemos modificado 2 veces la Constitución. La primera, estábamos en el Gobierno, bueno, parece que era una cosa irrelevante. Aquella modificación afectaba al título primero de la Constitución. Al título primero era el sufragio pasivo para personas no nacionales. No era una modificación, no, mire usted, estamos hablando del título primero de la Constitución y se modificó. ¿Por qué? Porque todo el mundo entendimos que si pertenecemos a la Unión Europea tenemos compromisos como país porque hemos cedido parte de nuestra soberanía a un organismo que nos enriquece. Y lo hicimos. ¿Y ahora qué hemos hecho? Exactamente lo mismo. Hemos constitucionalizado un acuerdo porque previamente hemos cedido la soberanía monetaria. Porque la política monetaria hoy es europea. Y porque para ceder la soberanía monetaria tenemos un compromiso con Europa. Y ese compromiso se llama estabilidad.
Y esa es la reforma de la Constitución. ¿Déficit cero? No. ¿Cifras en la Constitución? Ninguna. ¿Estabilidad? Sí. ¿Por qué es imprescindible? Porque yo no puedo pedirle al Banco Central Europeo que tome una decisión si estamos mintiendo, por ejemplo, en las cuentas públicas, como hizo Grecia. No se puede pedir solidaridad con el que incumple. Por lo tanto, pacto de estabilidad y crecimiento. Reforma constitucional porque estamos en Europa y comprometidos con ese pacto. Y quiero añadir algo que es muy importante. Cuando hicimos la Constitución, hicimos muchas cosas en aquel consenso, pero yo siempre digo que hubo dos consensos fundamentales, porque pacificaron dos cuestiones que siempre fueron verdaderamente contenciosos históricos entre nosotros. Uno fue el modelo de Estado. Dijimos Estado de las autonomías, y está funcionando. Y otro era el modelo económico. Ustedes repasen la historia, algunos tenemos edad suficiente para repasar la historia y saber que hubo un congreso del Partido Socialista que renunció al marxismo. Sabemos lo que supuso aquel pacto para hacer un modelo económico basado en la economía social de mercado, que hacía compatible la libre empresa, la economía de mercado, con el capítulo tercero del título primero, derechos y principios rectores de política económica y social, y el fantástico artículo 9, que obliga a los poderes públicos a hacer efectivos los derechos. Ese era el pacto constitucional. Y mi pregunta es, ¿esta reforma afecta a ese pacto? En nada. En nada. Si nosotros hubiéramos hecho un corsé en la modificación constitucional, entendería que se había podido, si no romper, modificar el pacto. Pero es que lo que hemos hecho no es distinto de lo que ya habíamos hecho en nuestra integración europea. Decir déficit cero es no saber lo que es la economía. Es no saber lo que es la economía. Hay momentos en que se crece mucho y hay momentos en que se entra en recesión. Esta es la historia del capitalismo. Y decir endeudamiento ilimitado, por cierto, decir endeudamiento ilimitado y encima criticar a los mercados financieros, no lo entiendo muy bien, porque el endeudamiento se recibe y se vende a esos mercados financieros. Es decir, les estamos dando la oportunidad de especular. Por lo tanto, creo que se ha hecho el equilibrio. Yo creo que la intervención de Alfredo y la explicación que dio es importante, porque nos apartamos de los fundamentalismos a la hora de entender la estabilidad fiscal o la estabilidad presupuestaria. Entendemos todo este problema, todo este asunto, toda esta cuestión, la entendemos, como he dicho antes, sabiendo lo que es la economía y que la economía no es una línea recta ni una línea continua y que las crisis se producen de forma diferente, unas tienen una forma, otras tienen otra forma. El caso es que nosotros hicimos un pacto de estabilidad que conviene a la realidad. Y la mayor lealtad de un político es con la realidad. Y esta es una reforma que nos dice: ahorrad cuando crecéis y endeudados cuando no estéis creciendo. Lo permite, con unos límites. Bueno, pues tengo que decir, porque eso también se olvida, que España ha cumplido con eso. A ver, desde que entró en vigor la moneda única hasta el comienzo de la crisis, pasaron 8 años. En esos 8 años, Italia incumplió 5 veces el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Se fue del 3%. Italia 5 veces, aparte del endeudamiento que tiene por encima del 100%. Italia 5 veces. Alemania 4. Francia y el Reino Unido 3. España 0. España ninguna vez incumplió el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 8 años. Pero no solamente no lo incumplió, es que los 3 años inmediatamente anteriores a la crisis, España tuvo superávit, el primero de su historia, 3 años seguidos con superávit. En épocas de crecimiento, ahorro, reducción del endeudamiento. Es un hecho. Pero miren ustedes los documentos, miren ustedes los datos y comprueben que lo que les digo es así. 4 veces incumplió Alemania el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, 4, en aquellos años.
Pero no solamente eso. Aquí en Andalucía, en la pasada legislatura, 4 años de legislatura, el superávit acumulado de Andalucía fue de 3.456 millones de euros auditados y aprobados y expuestos por el Banco de España. Tuvimos un superávit en la pasada legislatura de 3.456 millones de euros. El resto de las comunidades autónomas, en época de crecimiento, tuvieron un déficit acumulado de 5.195 millones. Los que hablan tanto de déficit cero, los que hablan tanto de hacer bien las cosas y ahora de la herencia recibida, tuvieron, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, la herencia que ha recibido Fabra, tuvo en la época de crecimiento un déficit de 2.434 millones de euros. Esta es la historia, y esta es la historia real. En épocas de crecimiento, ahorro. En épocas de crisis, endeudamiento. Ese es el pacto de estabilidad. Añado que es verdad que por el error de cálculo, y no achacable exclusivamente a España, sino de la ortodoxia oficial, estiramos demasiado el déficit, aquí y en otros sitios. Por eso, cuando hablamos de déficit público, yo creo que hay que entender de lo que estamos diciendo. Nadie puede correr más deprisa de lo que le permiten sus piernas. Y por lo tanto, todos tenemos siempre que tener en nuestras manos las riendas de contención de los déficits cuando estos rebasan los topes, y también tenemos que tener la diligencia de ahorrar y reducir deuda cuando tenemos crecimientos. Cuando digo que Andalucía tuvo 3.500 millones aproximadamente de superávit la pasada legislatura, significa que en eso adelgazó la cuenta de su deuda. Pero digo también que fue con diferencia la comunidad autónoma que más invirtió en España, que más inversión pública tuvo en España. Más inversión, no aumentamos la presión fiscal y al mismo tiempo redujimos el endeudamiento. Por lo tanto, cuando se habla de austeridad, y tanto se habla de austeridad, ligando la austeridad a la crisis, yo tengo que decir que la austeridad es una cualidad de gestión en todo momento y en toda época. Hay que ser austeros en crecimiento y hay que ser austeros en crisis. Lo que pasa es que algunos llaman austeridad a recortes sociales. Y eso no es austeridad. Eso es otra cosa. Porque en este momento, yo no sé, este es un país raro. Nadie en este país se declara de derechas. Nadie en este país considera que la educación pública es peor que la privada. Digo, cuando lo proclama en voz alta. Nadie habla de la sanidad privada frente a la sanidad pública. Nadie defiende un ideario conservador. Todo el mundo se mimetiza con lo que es el centro izquierda y se sitúa ahí. Claro, esto lo que produce es que al final, cuando se gobierna, se ve la diferencia entre lo que se dice y lo que se hace. Pero, vamos a ver, si hay que ahorrar, tenemos que ahorrar todos y tenemos que decir claramente cómo conseguimos esos ahorros. No tengo ningún inconveniente en hacerlo. Lo que no se puede es decir, bueno, es que no tengo dinero y voy a recortar tanto de la pública, aumentando las ayudas a la privada y manteniendo las desgravaciones fiscales por la enseñanza privada. Porque eso ya es una ruta, eso ya es una hoja de ruta, que no tengo nada contra ella, no la comparto, sencillamente, pero yo creo que las cosas hay que decirlas claramente. Y, por lo tanto, debemos hacer, en estos momentos, son debates oportunos, de ingresos y de gastos. Se lo he oído muchas veces a Alfredo y lo comparto. Nada se puede hablar de déficit, no se puede hablar de gasto público sin hablar de ingresos. Y no se puede hablar de ingresos sin hablar de reparto de la carga fiscal. Y eso yo creo que debemos tenerlos todo presente. ¿Qué queremos hacer y con qué medios queremos hacerlo? ¿De dónde vamos a obtener los recursos y cómo vamos a distribuir la carga fiscal? Yo he oído decir al Partido Popular, se lo he oído decir a Montoro anteayer, me parece, que quiere ampliar la base fiscal. Pero como no está dispuesto a aumentar la carga fiscal de los ricos,
ni de los emprendedores, habrá que entender que el aumento de la carga fiscal será para los pobres y para los trabajadores, porque si no, no se puede aumentar la carga o extender la carga fiscal. Es decir, vamos a decir claramente qué queremos hacer y con qué medios queremos hacerlo. Y vamos a decir, no solamente queremos una gran reforma fiscal, porque poner adjetivos a la palabra reforma lo sabemos hacer todos. Lo difícil es decir en qué consiste ese adjetivo. Si es una reforma profunda, seria, no sé cuánto, sí, ¿en qué consiste? Porque si no, me lo han oído muchas veces, será como la yegua del filósofo, que tiene todas las cualidades menos la asistencia. Dicho esto, ahora hemos resuelto el déficit. Les he dicho, oiga, el déficit público no es la causa de la crisis. Newton no era tan tonto de pensar que la manzana se cayó porque él había llegado debajo del manzano. Sabía que había algo más. Pues aquí pasa igual. No porque una cosa sea lo que nos acuce ahora, tenemos que entender que resuelto ese problema está resuelto todos los demás. No. Ahora mismo, el endeudamiento de la economía española, del sector público, no es ni la cuarta parte del endeudamiento de la sociedad española. Ni la cuarta parte. Por lo tanto, sepamos que resuelto el problema del déficit, queda por resolver también problemas importantes de la economía española y andaluz. Y dos fundamentales son, uno, la financiación, el más importante, y otro, segundo, la competitividad. Y termino con algunas palabras sobre las dos cosas. Financiación. A mí me la han oído ya y por lo tanto no tengo que ocultarlo. Yo dije que la reforma financiera tenía que haber sido la primera. Lo dije en su momento y lo digo hoy. Dije que la reforma financiera tenía que haberse hecho al mismo tiempo que la hizo Alemania, la hizo Francia, la hizo el Reino Unido o la hizo Estados Unidos. Y quizás pensábamos que como el regulador era tan competente, en España no había ese problema, pero sí lo había. Sí lo había y por lo tanto teníamos que haber hecho la reforma del sector financiero. En todo caso, se está haciendo y hay que culminarla. Y la competitividad. Me permiten que les diga que la competitividad no se puede medir, como ustedes saben, se mide por las exportaciones, por si vendemos más de lo que compramos. Pero la competitividad hay que mirarla también en los distintos sectores y en las distintas actividades. Mi teoría, que también me han escuchado muchas veces, es que no se trata de sustituir un sector por otro. Se trata de que todos los sectores sean competitivos. Y todos los sectores son competitivos aumentando la productividad de todos los sectores. Y cuando digo todos, no excluyo ninguno. Y los sectores de los que hablo son aquellos que venden al exterior o que traen gente del exterior, turismo. Pero eso es la competitividad de una economía. Yo soy partidario de las energías renovables, sin duda. Pero las energías renovables no son las que van a sustituir por sí solas a todo lo que se ha caído del mercado de la construcción. Hay muchas otras actividades. Está el turismo, está el sector agroalimentario, está el sector de ingeniería, donde somos fantásticos. Es decir, hay muchos sectores de actividad donde somos enormemente competitivos, aumentando la productividad. Y creo que también hay que hacer más flexible lo que es el marco de una empresa. En el marco de una empresa, hoy, hemos de tener en cuenta que las decisiones se toman en función de la productividad de esa empresa. Yo oigo hablar muchas veces de la productividad de la economía, que como ustedes saben se hace macroeconómicamente con una ficción. Empleo, crecimiento del PIB. Eso no es productividad. La productividad es algo microeconómico y tiene que alojarse en el seno de una empresa, como es lógico. Y he hablado muchas veces de que los contratos tienen que ser contratos de colaboración. Un intercambio de formación y cooperación o colaboración o disponibilidad. Contratos más flexibles en ese sentido y más estables. Formación, disponibilidad y estabilidad. Por lo tanto, es importante que eso sea un elemento fundamental para la productividad, ganar productividad en las empresas. Y por último, y termino, no hay otra condición mejor para aumentar la competitividad de una economía que la educación. Que la educación, que la formación, que la enseñanza, como ustedes quieran llamarla. Es la única actividad pública que es una inversión de futuro y al mismo tiempo es algo que mejora la oferta generando nueva demanda.
En eso soy absolutamente clásico. Esa oferta genera nueva demanda. Cuanto más formada, mejor formada está la población de un país, más actividad económica y más calidad y más estable existe. Por lo tanto, lo único en lo que no podemos retroceder es en la educación. Y es verdad que lo acuciante y lo urgente a lo mejor no coincide con lo necesario, pero esta sí es una necesidad. Esto, créanme, es una necesidad porque sin educación, sin mejorar los niveles de educación y mejorarlos desde la escuela, yo creo que ningún país puede tener futuro. Y esto es de lo que se trataba de decir hoy y atiendo a las preguntas que ustedes quieran formularme. Muchas gracias. ¿Ahí? Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Alfredo Pérez Rubalcaba. Pues hay muchas preguntas. Empiezo, si le parece bien, por esta de la cadena SER. El portavoz del Partido Popular, Esteban González Pons, ha vaticinado que Rajoy creará 3,5 millones de empleos si gobierna España. ¿Se atreve usted a asegurar creación de empleo en Andalucía si gana las elecciones andaluzas? Y hay otra pregunta sobre este tema. ¿Qué le parece una promesa de esa naturaleza? Empezando por el final, un poco frívolo, ¿no? Es decir, sí, es verdad que yo he dicho que si los fundamentos de la economía son buenos, en el momento en que resuelvan los problemas que son cuellos de botella, es decir, el problema de la financiación. Si yo estoy convencido, aquí hay muchos empresarios, si tuvieran el crédito disponible, estoy convencido que se generaría empleo inmediatamente. Por lo tanto, generar empleo y crear empleo yo creo que lo va a hacer Rubalcaba y lo voy a hacer yo en Andalucía. No tengo ningún inconveniente en decirlo porque así lo creo. Lo que no creo que ni Alfredo tenga capacidad previsora de ese porte como para decir y cuantificar de esa manera, ni yo tampoco. Sí diré que a lo mejor González Pons estaba acordándose de mayo del 2001, cuando el Instituto Nacional de Estadística cambió la EPA y de repente aparecieron 1.250.000 empleos más de una noche a otra. Arturo Colino le pregunta, con la información que usted tiene y a la vista de lo que está pasando con varias cajas españolas a punto de ser intervenidas, ¿cómo ve lo ocurrido con las cajas de ahorro andaluzas que fueron incapaces de lograr una fusión entre ellas y que se han emparejado con entidades de otras regiones? ¿No se perdió, en su opinión, una gran oportunidad de que Andalucía contara con una gran entidad al servicio de los intereses andaluces? Hombre, si las entidades financieras no tuvieran la lógica del mercado, pues podría estar de acuerdo con ello. Lo que pasa es que todos sabemos que las cajas de ahorros han funcionado en mercados y en mercados abiertos. Y, por lo tanto, ya la localización no es tan importante como la fortaleza y la capacidad de poder impulsar la economía que tengan. En Andalucía hemos comprobado, la historia nos ha demostrado, que tenemos quizás una de las mejores cajas. Mi amigo Antonio no se molestará si digo que Unicaja es una de las mejores cajas españolas, como se ha demostrado. Le diré incluso que Unicaja llevaba razón en casi todos los procesos que ha cometido. Me refiero a CCM, me refiero a Cajasur. En todo caso llevaba razón y el tiempo ha demostrado que Unicaja llevaba razón. Por lo tanto, Unicaja es la que está avanzando en esa dirección. Cajasol ha avanzado en otra dirección conservando domicilio y conservando, por lo tanto, capacidad de maniobra. Yo no creo, lo digo sinceramente, creo que el movimiento de las cajas no está terminado. Lo que pasa es que ahora ya son cajabancos y que seguirá avanzando. Ya no creo que sea tanto desde el punto de vista de cada territorio como desde el punto de vista de las oportunidades de negocio que puedan existir. Pero en el mercado financiero futuro, las entidades que no sean estrictamente bancarias, es decir, que hagan banca minorista, necesitarán tamaño. Antonio Cruz le pregunta qué valoración hace usted del anuncio del alcalde de Sevilla, señor Zoido, de rebajar los impuestos a las empresas para impulsar el empleo. ¿El anuncio que ha hecho eso o que lo va a hacer? Que lo va a hacer, anuncia que lo va a hacer. Bueno, cuando lo haga se lo diré. ¿No nos puede adelantar algo? No, pues cuando haga la rebaja la comentaré, ahora no. Yo ¿Tiene también margen realmente un ayuntamiento para crear empleo
por fórmulas de yo impuestos? Es que, vamos, yo lo único que veo es que me están pidiendo permanentemente cosas a mí, al Gobierno de España, de endeudamiento acuciante también de los ayuntamientos. Por eso se lo digo, ¿no? Si lo que se pretende es tener una deuda descomunal y al mismo tiempo bajar los impuestos, ese es el mejor camino para aumentar la deuda. Ahora, tener deuda para que se la paguen otros, pues eso ya me parecerá... Porque al final, mire usted, un ayuntamiento tiene que financiarse básicamente con sus propios ingresos, los de su municipio. Cuando da un escalón superior, ya tiene que pedir impuestos de más gente. Es decir, Sevilla tendrá que pedir también los impuestos, si tiene endeudamiento y no le basta con sus ingresos, tendrá que pedir ayuda a cordobeses, granadinos, jienenses, malagueños, y si da un paso más, a los de Albacete, a los de Murcia. Quiero decir que esa es la regla del juego. Hay impuestos locales, impuestos autonómicos e impuestos nacionales. Habrá que ver primero por qué se piden los impuestos autonómicos, por qué se piden los impuestos nacionales y ser coherente con con el equilibrio presupuestario que se te exige, financiando tus propios servicios con tus propios ingresos. El señor Galán, presidente del CES de Andalucía, dice: sabemos que la deuda a las pymes y autónomos no está reconocida como deuda del Estado. ¿Quién financia los más de 3.000 millones de euros que deben los ayuntamientos de Andalucía? ¿Son responsables en gran parte de las administraciones del endeudamiento del sector privado? Bueno, es verdad que todo el mundo en un momento determinado debes impuestos, debes a proveedores. Nosotros, el Gobierno central, hizo un esfuerzo para eliminar la deuda de ayuntamientos y de corporaciones locales, pero es verdad que en este momento las propias empresas también deben, es decir, ahora mismo los pagos no se hacen al contado. Alicia San Cristóbal dice: una serie de presuntas irregularidades en los expedientes de regulación de empleo han salpicado a miembros de su partido y de su gobierno. ¿Cómo ha influido eso en la pérdida de electorado que anuncian las encuestas? ¿Es irreparable ese impacto, teniendo en cuenta que están pendientes algunos hitos judiciales y que el proceso continúa con flecos que afectan a miembros de la Junta y al exalcalde de Sevilla? ¿Al exalcalde de Sevilla? No lo sé. Mire, yo lo único que le puedo decir es que de temas judiciales no voy a hablar, y hablo en términos judiciales siempre, en términos jurídicos. Pero que yo sepa, de la Junta de Andalucía, ahora mismo no tengo más que imputado a un director general, y que realmente el anterior consejero que se le imputó todavía ni se le ha llamado a declarar. Cristina Cortés dice: teniendo juntos a los dos candidatos socialistas en las próximas elecciones que quedan, nacionales y andaluzas, ¿podría confirmarnos si Rubalcaba le pidió a usted, como se ha rumoreado en algún momento, que anticipara las elecciones andaluzas para que coincidieran con las nacionales? Alberto San Juan, ¿cuál es la razón por la que usted insiste en agotar e incluso ir un poco más allá de la legislatura? ¿Cree que podrá recortar para entonces la diferencia que le separa del Partido Popular según las encuestas? Y Alejandra Murillo, la maquinaria electoral de un partido funciona a pleno rendimiento cuando coinciden unos comicios nacionales con los autonómicos. ¿No cree que insistir en agotar la legislatura perjudica precisamente a su candidato nacional hoy aquí presente? Creo que los que preguntan tienen más visión de lo político a la hora de convocar unas elecciones que de lo institucional, porque no olvidemos que lo que se está planteando es que yo adelante las elecciones, no que coincidan o no que coincidan, sino que adelante las elecciones. Y para no cumplir una legislatura tiene que haber razones, y razones objetivas. Me preguntan por razones simplemente estratégicas o tácticas de partido. Yo le digo, primero, nosotros tenemos, y esto lo pudieron ver todos ustedes, un calendario tan apretado que incluso este otoño tendremos que hacer, ya la próxima semana, sesiones extraordinarias en el Parlamento. Tenemos más de 7 leyes de promoción del Gobierno, más 2 leyes más de promoción no, 3 leyes más de promoción del Grupo Socialista, que tienen que tramitarse en este periodo de sesiones. Tenemos al mismo tiempo todos los proyectos y los programas que puse encima de la mesa en el debate del Estado de la Comunidad, de los cuales, de los 27, 12 ya están en vigor, ya están funcionando. Quiero decir, tenemos un calendario que nos permite pensar que no vamos a poder adelantar las elecciones. Esa es la razón fundamental. Luego podremos hacer los cálculos electorales que quieran ustedes hacer, pero
La razón fundamental es que no hay ninguna razón institucional para que el presidente de la Junta de Andalucía adelante las elecciones. Alfredo Pérez Rubalcaba jamás me lo ha pedido. Nunca me ha pedido que adelante las elecciones. Y no solamente eso, le diré, quienes únicamente veo yo inquietos porque no adelante las elecciones son los del Partido Popular, que son los únicos que me han interpelado permanentemente diciendo que adelante las elecciones. Por lo tanto, eso ya me da una pista si tengo que pensar en términos estrictamente políticos. Manuel Pérez, de Canal Sur Radio, le pregunta, ¿percibe usted el mismo aire de cambio en los ciudadanos que el que se respiró en 1982 antes de la victoria electoral de Felipe González? Más preguntas desde las mesas de prensa en relación con este tema. ¿Podría anunciar por qué provincia andaluza concurrirá a las próximas elecciones Rosa Aguilar? ¿Cree que Trinidad Jiménez es la que más posibilidades tiene? Trinidad Jiménez, la que más posibilidades tiene de ser la candidata por Málaga. Y una última pregunta. ¿Presentan a Alfonso Guerra por Sevilla porque es el que más daño puede hacer al PP y al que más temen los populares? También le preguntan, el vicepresidente Chávez aseguraba ayer que las elecciones del 20N son las más difíciles que afronta el PSOE. ¿Está usted de acuerdo con ese diagnóstico? Bueno, yo creo que la desmesura suele ser normalmente la desmesura y, bueno, el análisis estrictamente partidista son las características de Javier Arenas. Por lo tanto, yo comparar esto o no con el 82 me parece verdaderamente que es un desideratum suyo que nada tiene que ver con la realidad. Y lo va a comprobar él mismo. Ayer mismo yo oía a la candidata, a la alcaldesa de Fuengirola, y candidata probablemente porque es también diputada y portavoz, decir lo de las viejas glorias. Yo tengo que decir que yo tengo unos años ya, y cuando yo tuve mi primer cargo político llevaba ya varios años Arenas por ahí. Es decir, no sé si es vieja gloria o no es vieja gloria, pero que lleva años y años y años y nadie se plantea que sea el candidato Javier Arenas, y si nos lo planteamos de personas como Alfonso Guerra, que no ha dejado de serlo nunca. Porque que yo sepa, Javier Arenas cuando perdió las elecciones se fue a Madrid. Pero Alfonso Guerra ha sido siempre diputado por Sevilla, siempre, sin faltar ni un solo año. Y ahora lo va a volver a ser. Y tengo que decir, y tengo aquí a José Antonio Viera y yo mismo, que es un militante ejemplar, que incluso cuando le preguntaron si iba a ir, él dijo, cuando me lo propongan, y me lo tiene que proponer mi agrupación local y regional. Y se lo pedimos y él aceptó. Es decir, estamos hablando de alguien que si no entendemos que aporta a la democracia es que no entendemos nada de política. Que si no entendemos que Alfonso Guerra es alguien que su presencia llena el Parlamento, es que no entendemos nada de política. Creo que Alfonso Guerra es una persona que en un momento determinado puede resolver muchos problemas simplemente por su experiencia y su capacidad. Por lo tanto, está claro que Alfonso Guerra es un militante ejemplar de Sevilla que va a encabezar la lista por Sevilla, como por cierto ha hecho siempre. Rosa Aguilar va a encabezar la lista por Córdoba casi con toda seguridad, o va a ir por Córdoba casi con toda seguridad. Y no especulemos más. Eso es lo que hemos hablado el secretario general de Córdoba y yo. Por lo tanto, si eso es así, como me ha dicho mi secretario general de Córdoba, no tengo nada que decir. Quiero decir, no vamos a especular con esos temas ya. Trinidad Jiménez, no lo sé. Todavía no he hablado con Málaga de este tema y, por lo tanto, no puedo decirlo. Luego volveremos a otros temas. Una de las últimas iniciativas del Gobierno andaluz es dictar una ley para impedir, después de 30 años, que los alcaldes puedan presentarse a las elecciones autonómicas, justo cuando el PP ha ganado la mayoría de las ciudades importantes en la región. ¿No restará eso voz a los ayuntamientos en el Parlamento? ¿No teme un nuevo frente político con los alcaldes como el que parece haber abierto el de Sevilla, Juan Ignacio Zoido? ¿Cree que Zoido podría ser el candidato del PP en el 20N por Sevilla para poner en evidencia la medida de la Junta? Bueno, nosotros no hemos presentado una proposición de ley para impedir que se presenten los alcaldes a las elecciones autonómicas. Eso lo ha hecho el Partido Popular en Galicia.
Nosotros no hemos hecho eso. Nosotros lo que hemos dicho es que el cargo de alcalde y el cargo de diputado sean incompatibles, que no es lo mismo ser inelegible que ser incompatible. Por tanto, no hemos llegado al extremo del Partido Popular en Galicia, pero sí hemos recogido lo que propuso el señor Arenas al principio de la pasada legislatura. Es decir, lo que hemos hecho es, el señor Arenas dijo que los alcaldes no deberían ser diputados y hemos recogido su solicitud en una proposición de ley que, si ahora no está de acuerdo el Partido Popular, estoy esperando, y lo espero con verdadero interés, las razones por las que se puede compatibilizar el cargo de alcalde con el cargo de diputado. Nosotros no tenemos ningún alcalde en el Parlamento andaluz y, por lo que he oído a Alfredo Pérez Rubalcaba, no vamos a tener ningún alcalde en el Congreso de los Diputados. Entendemos que es una norma de buen comportamiento democrático y, por lo tanto, no hay ni que explicarlo. Que el alcalde, ustedes no olviden una cosa, el alcalde representa un municipio, el diputado una provincia. No hay identidad. ¿Puede haber colisión a veces? No lo sé. El Parlamento tiene muchas sesiones. ¿Puede estar un alcalde de cualquier pueblo de Andalucía, cualquier ciudad de Andalucía, en Sevilla tantos días a la semana y al mismo tiempo haciendo el trabajo parlamentario y atendiendo a su municipio? Pues eso son cosas que hay que preguntarse y ese es el debate. Yo creo que es un debate en el que nosotros por lo menos mantenemos una coherencia como la de hacer la propuesta al comienzo de una legislatura, no una vez comenzada una legislatura. Eso no se puede hacer a lo largo de una legislatura porque no es lógico. Hay que hacerlo antes de empezar la legislatura para que sepamos cuáles son las reglas de juego. No obstante, presidente, hay varios alcaldes presentes ahora mismo o hasta ahora mismo en el Senado como senadores de designación por las comunidades autónomas. Bueno, ahí hay un... Bueno, usted sabe que el Senado teóricamente es una Cámara de representación territorial. Y los senadores pueden ser autonómicos o pueden ser provinciales. Los senadores autonómicos, bueno, pues pueden compatibilizar incluso el puesto de diputado en la Cámara Autonómica y ser senador simultáneamente. Pero ahí es el elemento de que se representa pues prácticamente los territorios en el Senado. Yo, en todo caso, también haría alguna reflexión. Yo creo que cuando alguien acude al Senado como miembro de un Parlamento autonómico, no sé si debe estar solamente en el Senado y también en el Parlamento autonómico. El mandato del Senado es de toda Andalucía, el mandato, cuando es representación autonómica, el mandato en la Cámara Autonómica es provincial. Eso habría que analizarlo, pero ahí la excepción se la estoy diciendo cuál es. El Senado es una Cámara de representación territorial. Fernando Seco dice, el presidente Griñán ha hecho una exposición sobre la crisis interesante. Me interesa más, no obstante, la crisis de calidad educativa y a los resultados me remito, dice Fernando Seco. Su gobierno ha sabido incrementar el número de profesores, la cantidad, pero no la calidad de la enseñanza. ¿Por qué? Y hay otra pregunta, si la educación es el futuro y una de las apuestas del PSOE, ¿cómo es que estamos en un nivel tan bajo comparado con el resto de los países europeos? Bueno, no es verdad. Es decir, incluso en el informe PISA, por cierto, el informe PISA se presenta voluntariamente a alguien y el informe PISA selecciona los centros. Algunas comunidades han seleccionado los centros y nosotros no lo hemos hecho. Es un análisis porque nos interesa conocer exactamente lo que es la realidad de la educación en Andalucía. He de añadir que está valorada como una de las más importantes o de las mejores en Europa en cuanto a accesibilidad. En cuanto a accesibilidad y equidad. Pero cuando estamos hablando de los márgenes en los que se mueve el informe PISA, por ejemplo, dense ustedes cuenta que estamos moviéndonos en unos márgenes muy pequeños. Es decir, la diferencia entre el más alto y el más bajo, lo que está Andalucía y lo que está la media, es pequeñísima. No hay una gran distancia. En todo caso, nosotros tenemos una educación en donde la universalización es un hecho. Ahora hay que universalizar el éxito. Hay programas específicos que han reducido el abandono escolar en 8 puntos en los últimos años y, al mismo tiempo, también yo creo que estamos haciendo un esfuerzo en los niveles iniciales, fundamentalmente en temas como la lectura y la comprensión del lenguaje, que yo creo que es la base fundamental para luego poder avanzar en el conocimiento. Y, por lo tanto,
Este año, por ejemplo, en la educación primaria se va a duplicar la hora de lectura, el tiempo de lectura, hasta llegar a 1 hora, que yo creo que es fundamental para el conocimiento, hoy para la adquisición de conocimientos por parte del alumnado. Arturo López dice, para continuar reivindicando las competencias de Guadalquivir, pese al dictamen del Tribunal Supremo, ustedes anuncian ya una oposición al nuevo Gobierno del Estado que resulte del 20N. ¿Aumentará así el carácter reivindicativo de Andalucía o solo lo mantendrá si las nacionales las gana el PP? Yo impugnaría la mayor, porque la proposición de ley que vamos a presentar en el Parlamento está hablada con el Gobierno de España. Otra cosa distinta es que se entienda que eso supone un contencioso, ¿no? Es una proposición de ley que, una vez aprobada, tiene que ir a las Cortes Generales y las Cortes Generales votar. Las Cortes Generales votaron prácticamente por unanimidad el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Lo que queremos es que las Cortes Generales también se pronuncien sobre una posibilidad que contiene la Constitución en el artículo 150 de poder delegar competencias en Andalucía. Solamente pretendemos eso, que lo que hizo las Cortes Generales en un momento vuelva a hacerlo ahora. Pero eso no es un carácter reivindicativo sobre el Gobierno de España. Está hablado, comisión mixta que se celebrará próximamente en la segunda quincena de este mismo mes para la transferencia de los medios y los recursos que se pueden transferir ahora mismo después de la sentencia y al mismo tiempo una proposición de ley para ver en qué medida se puede actuar el 150 de la Constitución. Hay muchas más preguntas, pero tenemos ya que finalizar. Antonio Avendaño, del Diario Público, dice, ¿acepta usted de buen grado que Rubalcaba le robe a su consejera Micaela Navarro para llevársela a Madrid al Congreso? Y José María Sánchez dice, ¿qué opina el presidente de la Junta de Andalucía de la propuesta de Rubalcaba de supresión de las diputaciones provinciales? Bueno, lo primero de todo, lo que diga Rubalcaba lo voy a hacer. Es decir, estas son unas elecciones donde hemos elegido un... No, pero vamos a ver. La disciplina puede ser también vertical. Y aquí lo que estoy diciendo, entiéndanmelo bien. Aquí hay un procedimiento. Y ese procedimiento se va a seguir. Pero Alfredo Pérez Rubalcaba es el candidato que asume la responsabilidad de todo el partido para ganar unas elecciones generales. Y todo el partido va a estar detrás de él. Y eso significa que si él necesita la colaboración de determinadas personas, y yo como secretario regional me pide a Micaela, y como presidente de la Junta tengo que aceptar que vaya Micaela, el dolor de mi corazón no es nada comparado con la alegría que me da que Alfredo valore como valora a Micaela, que es como la valoro yo. Por lo tanto, quiero decir claramente que aquí la decisión es de Alfredo Pérez Rubalcaba, porque no en vano está asumiendo la máxima responsabilidad. Y si le vamos a regatear medios, es que no somos socialistas, es que no nos conocemos a nosotros mismos. Por lo tanto, no le voy a regatear ni un solo medio. Y desde luego tiene buen gusto. Y desde luego tiene buen gusto con Micaela. Ahora bien, me da mucha rabia. Pero es verdad, ciertamente. Creo que Micaela es un cabeza de cartel formidable y es, sin duda, yo diría que la única persona que yo he conocido que ha sabido llevar hasta los rincones menos esperables la igualdad de la mujer. El feminismo. El feminismo. Yo le he visto a Micaela llevar a todos los rincones el feminismo como no he visto a ninguna otra mujer, con la tolerancia y el respeto y sabiendo siempre que el feminismo no es lo mismo que el machismo por el otro lado, porque el machismo es la predominancia del hombre sobre la mujer y el feminismo es la igualdad del hombre y la mujer. Y lo ha hecho espléndidamente bien. Y por lo tanto... El tema de las diputaciones provinciales, que también le preguntaban. En las diputaciones, bueno, en las diputaciones, si es un problema terminológico, lo terminamos aquí. Yo digo, España tiene un sistema de elección en el Parlamento que se basa en la provincia. La circunscripción electoral en España es la provincia. Por lo tanto, la provincia existe como tal. Y no solamente eso, es que incluso cuando hablamos de que el sistema debe ser más representativo, porque hay personas que con muchos votos tienen menos diputados,
no nos damos cuenta que es que no es el fenómeno como pensamos de la ley DON o de que la ley electoral es más o menos representativa. Es que la circunscripción es la provincia y te dice que provincias muy pequeñitas tienen 3 como mínimo. Y por lo tanto eso altera la cuestión. Hay la provincia y la provincia tiene un valor constitucional y electoral. A partir de ahí, los municipios de una provincia necesitan aumentar su capacidad de prestación de servicios con uniones. Unos pueden hacerlo, otros no, y para no duplicar servicios la Diputación puede ser también quien provea de servicios a esos ayuntamientos. Que hay funciones que se pueden suprimir, que hay funciones que puede dejar de hacer, que hay que reformar las diputaciones, sin duda. Pero si no se llaman diputaciones, si no hay diputaciones, pues habría que inventar algo parecido para hacer funciones como ayuntamiento a ayuntamientos en muchos casos. Y quiero decir que en comunidades autónomas como esta, que tiene 8 provincias, no es pensable que cosas que se hacen en Granada, pongamos por ejemplo, pueden hacerse desde Sevilla, que es mejor que se hagan en Granada, o que se hacen en Córdoba, es mejor que se hagan en Córdoba que se hagan desde Sevilla. Por lo tanto, siempre tiene que haber algo, sea lo que sea, que dé una cierta coherencia a una tierra que además, por cierto, está perfectamente equilibrada en cuestión de términos municipales. Es que tenemos solamente 771 municipios. Por lo tanto, nosotros tenemos una cohesión territorial muy fuerte y las diputaciones yo creo que están estructuradas en función de los pequeños municipios que tenemos, que todavía son bastantes, pero aquí cuando decimos pequeño municipio, Alfredo, estamos diciendo un municipio de 5.000 habitantes, que aquí pequeño municipio es un municipio en comparación con Castilla o en comparación con Galicia de una cierta entidad. Por lo tanto, algo similar tiene que haber. Yo no voy a hacer una guerra nominalista, pero existe la provincia y tiene que existir una provisión de servicios municipales por parte de alguna entidad. Muchas gracias, presidente Griñán. Muchas gracias, candidato Rubalcaba. Don Antonio Pulido, presidente de Cajasol, banca cívica, que hace posible con su patrocinio el nuevo curso de Tribuna Andalucía que hoy empieza, va a despedir el acto. Bueno, pues agradecer la presencia de todos ustedes aquí hoy, especialmente al presidente de la Junta de Andalucía que haya querido inaugurar este reinicio de este foro en un extraordinario discurso muy centrado en el análisis económico, como no cabe quizá la circunstancia y el contexto, otra realidad. Ha dicho algo que yo quiero destacar. Ha dicho que el gobierno de la economía mundial va a ser diferente. Yo le apuntaría todavía más. Creo que tiene que ser diferente. Agradecer a Alfredo Pérez Rubalcaba su presencia aquí hoy. Yo creo que es un honor para este foro que también se reinicie con su presencia. Agradecerle a José Luis Rodríguez y al Fórum Europa Nueva Economía, Tribuna de Andalucía, que haya querido y que haya venido un foro tan prestigioso venir aquí a Andalucía y que se haya convertido en un centro de debate importante en estos momentos. Y por último, señalarle o decirle a todos ustedes que Cajasol, que Banca Cívica va a seguir apoyando este tipo de iniciativas que fomenten la reflexión, el debate y el diálogo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Es que